Buenos días, bienvenidos un día más a Ayudantías de X. El día de hoy vamos a hablar sobre los transformadores. Un transformador es un dispositivo que permite aumentar o disminuir el voltaje de un circuito eléctrico de corriente alterna. Así, si vemos como este ejemplo. Acá el transformador es, aquí, a ver, el transformador sería este dispositivo, en este circuito chiquito sería este dispositivo aquí. Funciona mediante el acople magnético de dos circuitos magnéticos. Y esto es lo más grande. Tenemos un circuito acá y otro acá. Entre estos dos va a haber una cierta inductancia. Va a haber ahí inductancia aquí, inductores, bobinas. Estas van a intercambiar como el flujo magnético. Entonces, los transformadores por lo general, mejor dicho, tienen un bloque de metal que permite, ferromagnético, que permite que circule el flujo magnético entre estas dos terminales, y así haya diferencia voltaje. Acá, dependiendo del número dependiendo del número de vueltas que tenga estas bobinas, va a haber una aumento y disminución de esto. Aquí el bobinas 1 dividido a bobinas 2 va a ser igual a N1, N2. Este sirve para medir la relación de vueltas que tienen estos dos. Entonces este de acá puede tener 100 vueltas y esta 50. Entonces esto va a tener aquí 100 y 100 aquí 150. Entonces nos va a dar aquí una relación aquí 2:1. El principal y el secundario. Generalmente el circuito donde se encuentra la fuente de voltaje, claro, claro, ahí en el transformador va a haber dos terminales, uno, ¿cómo denominarlo? 1 y 2, o P o S. P significa primario y S es secundario. Y la relación de los voltajes. Tenemos aquí un voltaje 2, voltaje V1, este sería igual a P. Este VS va a ser igual al NP dividido para NS. Y esta, a su vez, esta relación va a ser igual a IS dividido a IP. ¿Por qué esta relación inversa? Porque como sabemos aquí debe haber en un transformador ideal, como el voltaje de pérdidas es igual a cero, por lo cual la potencia en uno debe ser igual a la potencia en el otro lado. Aquí se transmite una potencia, entonces debería tener la misma potencia este lado. Y como recordamos, potencia es igual a voltaje por corriente. Mantener esta relación, entonces va a ser esta relación. Ujú. Y hay casos en los que vamos a necesitar transformar una impedancia que tenemos acá, por ejemplo, aquí este secundario, primario, entonces vamos a necesitar transformar esto a un circuito equivalente acoplado, encontrar Z2'. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, recordemos Z2' va a ser, debe ser igual a ver, Z2' va a ser igual a Z2, aquí voltaje primario, voltaje secundario al cuadrado. ¿Por qué? Porque claro, recordemos acá también que esta potencia también se puede expresar como B dividido por R cuadrado o como I R cuadrado.
acá me equivoqué. Podemos expresar también la potencia en términos de voltaje al cuadrado dividido para R y E dividido para R. Esta corriente, ¿no? Entonces, con estos términos, aquí voltaje P al cuadrado dividido para, claro, R teta, a ver, Z teta, va a ser igual a B al cuadrado sobre Z. Está haciendo el despeje. Z va a ser igual a BP sobre BS al cuadrado. Entonces, aquí el teta secundario debería ser la impedancia que tenemos acá del otro lado, dividido para BP BS al cuadrado, que esto igual se puede expresar ya en términos de la relación de bobina, que sería NP dividido para NS. Una cuestión importante respecto a los transformadores es identificar cuál es la polaridad que tiene la corriente y el voltaje saliente. En el caso de este circuito, ¿qué polaridad va a tener? Una guía para la polaridad es que, ya no, claro, en el caso, por ejemplo, el voltaje, entonces, de algún punto se mantiene la polaridad. Entonces, esta positiva se mantiene negativa. Y respecto a las corrientes, la dirección de la corriente, de lo que entra, sale de un polo y entra al otro. Entonces, por ejemplo, en este caso, que estamos viendo aquí que el voltaje acá entra por aquí y sale, debería mantenerse el signo. Hasta aquí, a ver, aquí el voltaje está positivo en este lado, entonces en este lado también debe ser positivo. Entonces nuestra relación de voltaje va a ser positiva. En cambio, viendo acá la corriente, se ve que la corriente ingresa por aquí, entonces debería salir para esta dirección. Entonces debería tener este sentido, pero como está yendo en sentido contrario, entonces es negativo. Entonces la relación entre la corriente 1 y la relación 2 va a ser igual a menos N2 sobre N1, este circuito. Por otro lado, si tenemos un circuito así, aquí como se ve que el voltaje acá está invertido, entonces sería aquí B1 la relación de B1 sobre B2 sería negativo. La polaridad aquí, entonces la polaridad cambia, aquí debería ser positivo, pero no. En cambio, en la corriente, la relación de corriente va a ser positiva. A ver, no, aquí es N2 sobre N1. Aquí, o sea, como está ingresando la corriente aquí, debería salir en esta dirección, lo cual corresponde. Aquí es igual. Como un caso aquí, podemos revisar. Positivo está en este lado, positivo está acá, por lo tanto la relación de B1 sobre B2 va a ser positiva. En cuanto a la corriente, se ve que ingresa aquí y sale para acá. Por lo cual. Y un último caso, a presentar así la polaridad acá,
de acá. Aquí entra, aquí sale. Entonces aquí la corriente, la relación de corriente debería ser negativa. En cuanto a los voltajes, aquí es positivo, entonces acá debería ser positivo, pero es negativo, por lo cual esta relación también es negativa. Si podemos identificar. En resumen, hay que verificar si el punto está en el lado positivo, entonces el polo que está en el otro lado, junto al otro lado aquí debería ser positivo. En cambio, si tenemos, a ver, ¿no? También podemos tener aquí negativo, entonces acá debería tener el mismo signo. Si no es así, entonces, por otro lado, en cuanto a la corriente, si la corriente que ingresa a este punto, en esta dirección, debería salir así. Si ingresa corriente aquí, debería salir así. En la dirección. Y acá en este caso es positivo. Ahora pasamos al siguiente circuito, el cual nos presenta un transformador en el medio. Y nos piden calcular cuánto es I1, cuánto es I2, B sub 0 y cuánto es la potencia entregada por la fuente. Vamos por el primer literal A. Acá transformamos este circuito 20 con ángulo 0 grados, 4 menos J6. Aquí hacemos una transformador, lo reemplazamos. Aquí vamos a conseguir una R teta y un BO teta. Por todas estas va a circular y 1. Entonces, ¿cómo calculamos I teta? R teta, pues de la forma que describimos antes. R teta igual a 30. Entonces recordemos, este R teta sería igual a la resistencia en el primario, que sería igual a la resistencia en el secundario, para N1, 1 sobre, a ver, en el secundario sobre el primario, que indican que la relación está al cuadrado. Aquí tenemos 30 dividido para 1/2 al cuadrado, y obtenemos 6. No, aquí obtenemos 7.5 ohms. Creo que aquí ya podemos aplicar, entonces aquí podemos aplicar nuestra ley de voltaje de Kirchhoff para esta malla. Entonces sería, no, podemos sacarla basada en la ley de, aquí la corriente sería igual a la voltaje, aquí sería 120 con ángulo 0 más 4 más 7.5 menos J6. Este lo convertimos. A ver.
Confundí aquí con los grados centígrados. ¿No? Aquí 0 grados. Aquí recordemos la fórmula aquí para sacar 4 más 7. 7.5 aquí es 11.5 al cuadrado más 6 al cuadrado. Este es el módulo, mientras que el ángulo va a ser igual a la inversa. La tangente sería 6 dividido para 11.5, que daría el signo negativo. Esto da como resultado 120 grados 6.37 con ángulo de 27,55, 528 grados. Viendo aquí, y 1 va a ser igual a 9.252 con ángulo de 27,53 grados. Y el voltaje, por tanto, sería de la corriente I1. Ahora pasamos a la literal B, que es calcular cuánto es B0. Entonces, aquí tenemos B sub 0 sería igual a 7.5 por la corriente I1. 52 con ángulo 23. Indica que veo al prima va a ser 39.39 grados con ángulo. Voltios. Sin embargo, lo que nos piden no es B sub 0 prima, sino B sub 0. Entonces, sub 0, ponemos la relación B sub 0 dividido para B1. A ver, no, la relación de corriente, entonces sería B sub 0 dividido para B sub 0 prima va a ser igual menos N0, a ver, sería aquí N2 sobre N1. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, de acá tenemos voltaje aquí sería negativo, entonces este lado aquí debe ser negativo. Pero como está positivo, entonces está cambiado el signo. Se nos va a dar con esa referencia, entonces no debería salir. Cero, entonces aquí despejando, entonces el sub 0 va a ser igual sub 0 prima multiplicado por n2 sobre n1 debe ser 2 veces b sub 0 menos 2 veces b sub 0 nos daría 138,78 voltios y el ángulo se mantiene, sería 27,53. También podemos haberlo resuelto respecto al secundario.
sería el método 1, método 1, método 2, podemos decirle la otra forma en la que podríamos haberlo resuelto, que es obteniendo la corriente en el circuito 2. Recuerda, el circuito N2 sobre N1 va a ser igual de caso, como el mismo fundamento que indicamos al inicio, sería I1, la corriente I2 va a ser en sentido contrario a N1. A ver, y la corriente I2 va a ser igual menos I1 multiplicado para N2 sobre N1 de 9.125 con desfase 27,533 por 2, 1, no da que la... Entonces sería este valor dividido para un medio, sería I2 igual a 4.626 con desfase, con el mismo desfase de amperios. Ahora para encontrar su cero es igual a RS por I2, sería 30 por poco más, 126, 57. Y nos daría el mismo valor, 138,78 voltios con el desfase. Con los dos, no, con los dos métodos se obtiene lo mismo. Por último, nos pedían la fuente, el voltaje, la potencia de la fuente. Y eso es fácil, pues. La fuente va a ser igual a el voltaje de la fuente por la corriente I1. El complementario, no se olviden, complementario. Es igual acá, 120 con desfase 0 por 9.252 con desfase 27,553. El complementario. Entonces, eso nos va a dar 2110 de fase de menos 27,3 grados en vatios. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. Un transformador de 120 grados, un transformador de 140 kilovoltios amperios de capacidad nominal con relación de 1,12 de 1,2 y de voltaje primario de, un transformador de 120 kilovoltios amperios de capacidad nominal con una relación de 1,2 y de voltaje primario de 240 voltios RMS a 0 grados, tiene conectado a su secundario dos cargas. La carga 1 de 45 kilowatts con FP de 0.85 atrasado y una carga 2 de 30 kilowatts con 7.07, con 0.707 atrasado. Calcular la corriente IP fasorial del primario del transformador. B, el factor de potencia al cual funciona el transformador. Y C, la capacidad de voltaje amperios del transformador expresado en porcentaje de su capacidad nominal. Este ejercicio está muy bueno. Aquí en primer lugar lo que hacemos es calcular cuánto es la corriente que circula en cada uno de estos terminales. La corriente I1, I2, acá este I3 para los otros ejercicios.
Entonces, calculando, en primer lugar que hacemos es sacar el voltaje secundario, que va a ser igual al voltaje primario para N2 para N1. Esto va a ser 2 porque es 1 sobre 1, entonces los SVP sería 480 voltios. Entonces con ese dato ya podemos sacar las diferentes partes. Por ejemplo, recordemos que potencia, tenemos que extraer cuánto es la potencia de cada uno. Entonces la potencia de uno va a ser igual a la parte, esta es la potencia real, está en kilowatts, dividido para el factor de potencia, 0,45 dividido para 0,85 es igual a 52,94 kilovatios amperios, y el ángulo, como está en atraso, es igual a la tangente, a la arcotangente. A ver, no sería arco coseno de 85 sería igual a 31,788 grados. Avanzamos. Y la potencia de este S2 no le pongo la raya encima porque esta es la potencia aparente, no es la compleja, ojito. 2, esto va a ser igual, 30 dividido para 0,77 es igual a 42,43 kilovatios amperios, y el ángulo va a ser igual a ver, me equivoqué aquí. El ángulo va a ser igual a coseno 0,707 va a ser igual a 5 grados. En esta información recordemos como la definición de potencia aparente igual a voltaje por el complemento de la corriente. Entonces, para obtener la corriente, por el caso I1, fasorial va a ser igual a dividir la potencia nominal, a ver, al complementario está. En el caso de este sería 24, está en kilo, es 480. Acá como el ángulo ya lo cambiamos, entonces sería menos 31,788 grados. Eso nos da la magnitud. Está tranquilo, entonces aquí ya lo transformamos, sería 110,29 amperios, un ángulo de menos 31,788 grados. Procedimiento similar para obtener I2.
Y esto va a ser igual a 49.43 dividido para 480 con ángulo cambiado de menos 45 grados. Eso va a ser igual a 88,40 ángulo menos 45 grados amperios. Ahora procedemos a sumar para obtener el voltaje de ese. Va a ser igual a la suma fasorial de estos dos. Recordemos, sería magnitud de C1 ahí por coseno del teta 1 más J seno de delta 1. No escribir. Más J seno de delta 1 y 2 y seno de teta 2 Ajá. Pues con eso aquí 90.70 ahí. Cinco menos J 58,010 más 60, a ver, más 62,51 menos J 62,51 y esto la suma nos va a dar igual a 156,66 menos J 120,61 en amperios y esto lo vamos a transformar en sus términos fasoriales. Igual, el ángulo es igual a menos 37,66 grados.
Recordemos la relación, el voltaje primario sobre voltaje S. Verifiquemos cómo está el circuito. Y aquí me olvidé de escribir. Ahí. Viendo esta ecuación, vemos. A ver aquí. Viendo aquí. Aquí la corriente, entonces entra la corriente del punto y sale del punto. Entonces acá la relación de corriente es positiva. Entonces aquí la corriente del primario dividido por el secundario va a ser igual al N2 dividido por N1. Lo despejamos el primario, entonces sería 2 veces la corriente S. Hacemos la multiplicación. Sale 394,38 con desfase menos 37,66 grados. La corriente del primario. Ahora nos piden cuánto es la potencia. Tener la potencia es igual. Este de la fuente va a ser igual al voltaje de la fuente por la corriente del primario complemento. Ahora multiplicamos 240 por ángulo de 0 por 394,78, ángulo de menos 37,66 grados. Entonces le sacamos el complementario y obtenemos que es igual a 94,75 o ángulo de 37,66 grados. Esto es kilovatios amperios. ¿Y para qué calculamos esto? Para obtener cuánto es la potencia nominal. Ahora entonces, para calcular todo esto es lo que está haciendo. Entonces, para encontrar el FP va a ser igual a coseno de 37,16 grados y esto es igual a 0,792. Está en atraso. Aquí ya respondimos el segundo literal. Acá el tercer literal nos pide que obtengamos cuánto es el porcentaje usado del transformador. Para eso dividimos la potencia nominal dividido para potencia usada, que es esta de aquí, de la fuente. Aquí 94,75 y revisemos cuánto es la utilizada. 120, me equivoqué. Digo para 120 es igual al, claro, esto es por 100, entonces esto va a ser igual, porcentaje usado va a ser igual al 78,9%, algo una cifra bastante importante.
por último tenemos este literal en que nos piden que mejoremos el FP del transformador a 0.9 en el trazo. ¿Cuál será el valor de la capacitancia a conectar en paralelo con la carga 1 y 2? ¿Qué valores tiene esta capacidad desde el primero? Esta capacitancia desde el primero. Es aquí, lo primero será obtener la potencia del secundario, que va a ser igual a obtener, claro, ahí es la potencia aparente del secundario por el factor de potencia original. Y eso va a ser igual a factor de corriente. A ver, esto va a ser igual a la magnitud del voltaje, la magnitud de la corriente por el FP original. Y eso podemos sacar de 2, a ver, 2, pues aquí debería ser 480 por 197,39 por coseno de 37,66 grados. Eso nos da como PS, nos va a dar igual a 75.007, sería watts, en este caso watts. A partir de este valor calculamos cuánto. Ahora calculamos cuánto debería ser el valor el ángulo ese nuevo. Debería ser igual al coseno de 0.9. Eso nos da igual a 25,84 grados. Desde cero. Y acá lo que nos falta contar es cuánto es la potencia imaginaria original. Va a ser igual está sacando la potencia secundaria por seno del ángulo, y eso va a ser igual a 480 por 197,39 seno de 37,76, y eso nos da 57.880 vatios amperios reactivos. Y eso nos da 57.888 voltios amperios reactivos. Aquí encontramos cuánto es el ángulo que debería tener. El Q ideal, podríamos llamarle, debería ser 75.007 por
tangente de 25,84. De 36.324 voltios amperios reactivos. La potencia imaginaria de la capacitancia debería ser la resta de estos dos. Q original menos el Q ideal va a ser igual a 21.564 vatios amperios reactivos. Y para obtener cuánto debería ser la capacitancia, vamos a sacar el Z. El ZC va a ser igual a al voltaje secundario al cuadrado menos QC, va a ser igual por 280 al cuadrado dividido para 21.564. Entonces nos da que debería ser la capacitancia igual a una parte de la que debe ser menos J10. Le ponen este valor porque esto está en J, expresarlo en J, entonces este sería el valor que necesitamos. Entonces, para tener esa capacitancia, podemos Z va a ser igual a 1 sobre WS por menos J. Despejando, C va a ser igual a ZC por W. Acá en este caso, claro, se asume que W es 60 Hz, 60 Hz porque esta es la corriente, como es la frecuencia más común en el Ecuador. O sea, mejor dicho, esto es en la red eléctrica ecuatoriana. Entonces, nuestra capacitancia, entonces, esta es la capacitancia igual a 1 sobre, este está en Hz y hay que transformarlo en radianes por segundo. Sería 2pi, porque esto es Hz ciclos por segundo, revoluciones por segundo. De 12 por W por ZC. Está con el cambio de signo, que sería 1, 2J, 60, a ver, 2pi, 60 por 10,6844. La capacitancia debe ser igual a debe ser igual a 248, 149, no, 148 nano. A ver, a ver.
Aquí esto debería darnos aquí 248 por 10 a la menos 6 faradios. Y eso es igual a 248 microfaradios. Esto es lo que necesitamos. Ojo, pero ojo, este valor este es el secundario. Para transformarlo en el factor en el primario deberíamos multiplicar el secundario dividido por la relación ahora para tener el primario. Recordemos acá la cuestión de los fasores. 1 al cuadrado sobre z1 igual a b al cuadrado sobre z2. Pasamos entonces b1 sobre b2 al cuadrado va a ser igual a z1 dividido para z2. El z1 de igual manera el z2 dividido para b2 por, entonces es igual a z secundario por n1 sobre n2. Igual a 248 medio al cuadrado. Z1 debería ser 62 microfaradios. Esto terminamos este ejercicio y toda esta sesión de transformadores. Espero que este vídeo haya sido de ayuda. Te invito a suscribirte como forma de apoyo para hacer más y mejores vídeos. Soy Santiago Paredes y esto es DX Ayudantías. Hasta luego.